Hoy vamos a acercarnos a conocer el trabajo de un logopeda, una logopeda, porque es una persona especializada en la prevención, evaluación y tratamiento de dificultades con el habla, con la comunicación, con la voz, con la deglución, y es la persona que a través de técnicas específicas y adaptadas a cada persona pues ayuda a mejorar la capacidad de comunicación y en consecuencia la calidad de vida de las personas que acuden a este profesional. Hoy, con Historia de Mujeres y nuestra compañera y colaboradora Fabián Prevot, vamos a tratar este asunto porque ha conseguido hablar con una mujer joven, profesional de la logopedia, y con ella vamos a estar esta mañana hablando de una cuestión que creo que a todos nos interesa mucho. Fabián, bienvenida. Gracias, Beatriz. Y a Sheila también. Sheila Cuesta, profesional sí. logopeda. Bienvenida. Bienvenida también. Muchas gracias. Sí, quiero que hablamos de hablar, porque comunicar es muy importante, pero para muchas personas es muy difícil para muchas cosas, como tú dices, la dislexia, etcétera, y otra cosa. Pero lo más interesante que he descubierto trabajando en tu perfil es que también tú abordas los problemas con la respiración bucal, la deglutición atípica, la masticación incorrecta y mejorando las funciones vitales, es muy importante, y la estética facial. Puede pasar mucho problema que te cambia y que te da mucha discapacidad de vivir normalmente al cotidiano. Sheila, bienvenida de nuevo. Gracias. ¿Puedes decirnos por qué elegiste esta especialidad? ¿Tiene algo que ver con tu historia personal o familiar o no? Pues no, realmente no. Vale. Cuando te dicen que tienes que elegir cuál va a ser tu futuro para toda la vida, ahí tienes 18 años, no sabes realmente a qué te quieres dedicar toda la vida. Entonces yo ahí estaba perdida, con 18 años, como cualquier joven con esa edad. Y entonces fui a una jornada de puertas abiertas en la Universidad de Málaga y había un stand donde estaba logopedia y psicología. Y psicología sí era muy conocida, pero logopedia yo era la primera vez que lo había escuchado en mi vida. No sabía absolutamente ni a qué existía, no sabía nada. Entonces empecé a recabar información porque era como algo nuevo. Venga, voy a buscar información. Empecé a recabar información, empecé a ver que sí, que lo que se trabajaba y eso, el ayudar a las personas a mejorar su calidad de vida en muchos aspectos desde que nacen. Y empecé a hablarlo en casa y con el apoyo de mi familia, de mis padres, pues adelante. Y la mejor decisión que tomé en la vida, vaya. Pero sí que es verdad que cuando eres joven, decidir a qué te tienes que dedicar para el resto de tu vida es algo que es muy complejo, es algo muy difícil. Y no lo dicen, toma, ahí tienes, dedícate a esto toda la vida, y es verdad que es complejo. Pero bueno, yo no me equivoqué. Opté por esa opción y aquí estoy. Aquí estoy como logopeda. Hay que decir que Sheila de Torros. Sí, una verdadera toroxena, ¿no? Trabajando aquí en el municipio. Sí, también y en la costa. Trabajé hace ya 3 años, monté aquí un local, una clínica donde somos varios profesionales y allí estamos, atendiendo a todo el pueblo de Torrox. Pero dime, tú hablas que al momento de elegir se ve dos cosas, psicología y logopedia. Sí. Pero también tu profesión tiene de la psicología, ¿no? Exactamente. De hecho, se estudia en la misma facultad, está asociado, pero sí que es verdad que son disciplinas totalmente diferentes, ¿vale? Están asociadas y, de hecho, yo siempre digo que la logopeda, en muchos de los casos, sin el psicólogo o la psicóloga, no hace nada, porque con alumnado, por ejemplo, con discapacidad intelectual, alumnado que está dentro del trastorno del espectro autista, es muy difícil trabajar si no estás acompañada de un buen equipo. Al final esto se necesita trabajar de forma multidisciplinar y es muy importante hacerte con un buen equipo y con una psicóloga o psicólogo que te acompañe en el camino con este tipo de alumnado. Vale, muy importante. ¿Cuáles son las funciones de tu trabajo como logopeda? Pues mira, la logopedia se empieza a trabajar desde que nace un menor, siempre que haya necesidades, desde que nace un recién nacido hasta las personas mayores. Hay muchísima amplitud en el trabajo y esto sí que quiero hacer hincapié de que hay muchísima amplitud en el trabajo, pero no todos los logopedas tenemos que saber de todo, ni
ni debemos saber de todo. De hecho, los médicos, por ejemplo, se especializan y trabajan en cardiología, trabajan en pediatría, trabajan en digestivo. Los logopedas no, nos dan un título y tenemos que saber de disfonía, deglución, alimentación, terapia miofuncional, habla, lenguaje, hay que lectoescritura, hay que saber frenillos linguales, es como que hay que saber de todo, y de todo no podemos saber, es imposible. Entonces, aquí sí que quiero hacer hincapié de que es muy, muy, muy importante las especializaciones, ¿vale? Porque es como que nos dan el título y lo queremos, cuando salimos de trabajar, lógicamente, queremos cogerlo todo, trabajar, pero sí que hago mucho hincapié porque no todos los logopedas podemos saber de todo, es imposible. Entonces hago mucho hincapié en que es muy importante el tema de las especializaciones. Hay cosas muy fáciles, como por ejemplo una dislalia o el emitir el sonido R, cosas que sí que la base sí que lo podemos saber todo, pero cosas muy específicas, como por ejemplo una disfagia, que es la dificultad a la hora de alimentarse en distintas partes del tracto digestivo. Eso es algo muy difícil y que corre en peligro las personas con las que la estás trabajando si no lo trabajas bien. Entonces, si no te especializas, es mejor tener una red, un equipo, una red de equipos de personas, de logopedas, acompañarte de buenos compañeros y compañeras, de los que poder derivar. Oye, si este caso yo lo desconozco, deriva a un compañero. Entonces es muy importante tener una buena red de compañeros donde poder derivar. Y eso es muy importante porque es verdad que no tenemos por qué saberlo todo, porque es verdad que la red es muy amplia, desde un niño que nace, por ejemplo, síndrome de Down, a una persona con 80 años que le ha dado un ictus, por ejemplo, o una persona con ELA, o un niño con trastorno del espectro autista, TDAH, dislexia. Es que hay muchísimas deglución atípica, hay muchísimas, muchos ámbitos donde trabajar. Hay muchos trastornos, ¿no? Sí, También. efectivamente. Y también trastornos cognitivos, ¿no? Efectivamente. Siempre se dice como que la logopedia es, venga, trabajar el lenguaje, pero hay muchas cosas que hay detrás del lenguaje y que priorizan antes que el lenguaje. Antes del lenguaje tenemos que tener capacidad para trabajar la memoria, la atención. Un niño, por ejemplo, si hablamos de niños, un niño que pierde la atención de forma fácil, es muy difícil trabajar ese lenguaje. Entonces, sí que es verdad que a día de hoy, como decimos, hay muchos trastornos, hay, por ejemplo, niños con personas con discapacidad intelectual. Entonces, ahí sí que trabajamos de forma global. No nos centramos solo en la emisión de frases, sino que vamos trabajando todos los aspectos del lenguaje de forma global y, como decía antes, muy importante, acompañados de un compañero o compañera psicóloga, porque si no se necesita hacer equipo. ¿Tú tienes especialización? Yo sí que tengo especialización. Me especialicé en terapia miofuncional, que es por trabajar todo el tema de la musculatura orofacial, personas que nacen, por ejemplo, con una flacidez en la musculatura orofacial y eso le impide, por ejemplo, en niños pequeños con babeo, o a día de hoy, que es cada vez más conocido y más importante el tema de la deglución, ahora se le llama deglución disfuncional, pues personas que el ortodoncista le ha puesto aparato ortodoncia de forma recurrente y siempre antes se quitaba el aparato y se decía, se me ha vuelto a mover los dientes, se me ha vuelto a mover los dientes. Y realmente no es que los dientes vuelvan a su sitio, como antes se decía, sino que por suerte se van habiendo estudios y hay mucha más información y es la lengua la que está haciendo que los dientes se muevan de forma, porque no se está posicionando de forma correcta. Entonces todo el tema de la deglución. Muy importante para mayores. ¿Cómo evalúas tú cuando hay un trastorno, por ejemplo, del lenguaje o de otro tipo? ¿Cómo lo evalúas? Cuando siempre a través de una llamada, me llama una persona, normalmente casi el 80% de la población es infantil, me llama una madre o un padre preocupado por... me han dado una voz de alarma, ya sea en el pediatra, ya sea en el colegio, hay una voz de alarma, algo pasa. Entonces empiezo a recabar información para poder preparar esa evaluación. No es lo mismo evaluar a un niño autista que a un niño con un retraso en lenguaje, ¿vale? Entonces las evaluaciones sí que son muy importantes, es la base del tratamiento. Entonces sí que cito a esa familia y hacemos la primera sesión siempre es con la familia, porque necesito recabar toda la información desde incluso antes del nacimiento, desde el embarazo hasta el día actual, ¿vale? Entonces se hace una anamnesis general basada en la información que me han dado por teléfono y a partir de ahí, cuando ya tengo esa anamnesis general, puedo evaluar al menor. Se hace una evaluación adaptada al trastorno, a la dificultad realmente que me hayan dicho que ocurre. Y a partir de ahí se hace un plan de intervención. Y ahí pues ya decidimos si solo es necesario logopedia o
hace falta psicología o reeducación pedagógica, terapia ocupacional. ¿Cosa física o cuál? Sí. Vale. Existen nuevos trastornos relacionados con nuestra época. Por ejemplo, pienso el uso más de las pantallas o cuál, o hay más o se habla más de eso. Pues sí que hay más, pero porque tenemos más información. También. Eso es muy importante. A día de hoy se dice, está de moda algún trastorno, no está de moda. Realmente, por suerte, tenemos más información, se estudia más y se le da más valor, ¿vale? Antes sí que es verdad que se ocultaba mucha información. Es cierto que un niño desde que nace ya ve un móvil, tiene un móvil, nos ve a los familiares con un móvil y tenemos que adaptarnos también a esta nueva época. Sí que es verdad, y aquí sí que quiero hacer mucho hincapié en que una de las preguntas que yo hago en la anamnesis general cuando viene la madre o el padre es uso de pantalla. ¿Cuánto tiempo de uso de pantalla hay en casa? La cara se pone en blanco porque sí que hay, lógicamente hay uso de pantalla. Y entonces siempre digo, pues bueno, hay que reducir el uso de pantalla. Y entonces ahí viene la culpa. Sobre todo las madres que nacemos con la culpa, nos viene incluida con nosotros, viene la culpa de, entonces esto es culpa de que yo le he puesto la tablet en media hora al día. Siempre empieza la culpa y mi respuesta es siempre la misma. No, tú como madre lo has hecho lo mejor que puedes y lo mejor que sabes. A las madres, sobre todo a las madres, se nos exige y a las madres trabajadoras se nos exigen que trabajemos como si no fuésemos madres y que seamos madres como si no tuviésemos que estar 8 horas fuera de casa, 8, si no más, fuera de casa trabajando. Después esa madre tiene que volver a casa, ducharse, hacer de comer, tener tiempo de calidad con ese menor. No vamos a criminalizar a una madre por ponerle 15 minutos una película, ponerle un vídeo, una canción, y ese no es el motivo real de que haya más prevalencia de trastornos del lenguaje. Eso es importantísimo. ¿Que afecta? Sí, porque bueno, es verdad que no es lo mismo la interacción tú a tú, que se ve las expresiones faciales, hay imitación, las entonaciones cambian, eso es muy importante, la mirada, que eso no ocurre cuando hay una pantalla que es un vídeo, otro. Ahí además fomentamos el tema de la impaciencia, la pérdida de atención. Sin embargo, eso, el tú a tú es mucho más importante, pero no podemos criminalizar una madre o padre porque necesite ducharse, por ejemplo, y porque ese no es el motivo. La mayor prevalencia sí que se da porque hay muchísima más información, pero también tenemos que adaptarnos a las circunstancias en las que vivimos, en las que los niños nacen con un móvil, con una tablet y con una tele. Entonces hay que adaptarse también a las nuevas generaciones que vienen. Y gracias además de tu profesión de hablar de la segunda jornada de las mujeres, ¿no? Porque tenemos 1, 2, 3, más que una, ¿no? Y solamente 24 horas. Gracias, señora. De nada. Tu plaza está aquí en Historia de Mujeres, luchando. ¿Cuál es la diferencia entre un trastorno del lenguaje y un retraso del lenguaje y un trastorno? Pues mira, el trastorno siempre va a estar ahí. Un trastorno es un trastorno, siempre, eso nos va a acompañar toda la vida. Sí que hay mayores dificultades y es muy difícil equipararla a la edad cronológica, a la edad real. Sin embargo, un retraso del lenguaje con esfuerzo, trabajo, y siempre digo trabajo en equipo, porque no es... Ojalá lo fuese, pero no tenemos la varita mágica de venimos 45 minutos a sesión. No, es importante el trabajo multidisciplinar y ahí metemos a la familia. Muy importante el trabajo que se haga en casa. Si los profesionales nos damos unas pautas, es muy importante que esas pautas se lleven a cabo en casa. Entonces, el retraso sí que se llega a equiparar a la edad cronológica cuando se va trabajando. En el trastorno del lenguaje, que ahora es el trastorno del desarrollo del lenguaje, TDL, ahí es más difícil que se equipare, pero sí que intentamos mejorar la calidad de vida de tal forma que llegado a la edad adulta no haya ningún tipo de diferencia. ¿Vale? ¿Cómo se hace la integración de estos niños, estás hablando de niños y niñas, en las aulas? Pues ¿Crees que se está haciendo correctamente bien? Es difícil. De hecho, el domingo hubo una manifestación en Málaga por este tema, porque a día de hoy existen pocos recursos y es muy importante, y cada vez, como decimos, por las circunstancias y porque cada vez tenemos más información, hay más niños con dificultades en el lenguaje y con trastornos. Entonces, tenemos más niños, pero
los profesionales son los mismos que había hace unos años. Entonces sí que es verdad que necesitamos más profesionales. Ahí sí que apoyo a todas las familias que me acompañan en este camino, porque necesitamos muchísimos más profesionales y tenemos que luchar por ello. Porque es verdad que en un aula donde hay 25 niños, uno de ellos tiene autismo, otro de ellos es TDAH, tres tienen un retraso en el lenguaje y otro tiene dislexia. Cómo una maestra se divide para atender de forma igualitaria a todos los niños. Imposible. Es imposible. En este caso, si hay un niño con conducta disruptiva, un niño autista con conducta disruptiva, o lo atiendes a él o atiendes al resto de al resto de niños. Es imposible atenderlos a todos de forma igualitaria. Tú decías además, Sheila, que antes pasaba, lo que pasa es que no se conocía, y ahora tenemos más información. Efectivamente. ¿Qué fue de esos niños, no? Y esas niñas en nuestra época, sobre todo en la tuya y la mía, Fabián, Exacto. que no pudieron, y entonces se les llamaba tontos, se les llamaba de todo. Exactamente, exacto. Y esos niños son ahora adultos con muy pocos medios, muy pocos recursos, porque no se les ha dado la posibilidad. Es una pena, porque antes cuando lo llevabas al niño al pediatra, te decía, ya hablará, y se plantaba el niño con 4 o 5 años y el niño no llegaba a ese momento. La dislexia, por ejemplo, también. Efectivamente. Niños que decían, pues es que le cuesta. Siempre ha habido niños que le cuesta, pero no le poníamos nombre. A día de hoy le ponemos nombre y lo trabajamos, y eso es muy importante. Y es verdad que desde la pediatría también se deriva muchísimo más, que eso es un punto a favor, porque ya no existe eso del ya hablará. Ya eso no existe, ya sí que se le pone medio. Le pone medio. Exacto. Por ejemplo, en el caso de la dislexia, se ha trabajado mucho y hay personas que han logrado, ¿no?, vencer esa dislexia prácticamente. Yo siempre lo digo, la dislexia no se cura, porque no es una enfermedad. Al no ser una enfermedad no tiene cura, pero sí que podemos trabajarlo de tal forma que su calidad de vida sea como la de cualquier otra persona, se trabaja la atención, la memoria, porque la dislexia no es solo confundir las letras a la hora de escribir. Hay muchísimas dificultades previas que hay que trabajarla. Atención, memoria, comprensión. Hay muchos prerequisitos que hay que trabajar antes de trabajar esa lectoescritura. Entonces no se cura porque no es una enfermedad, pero sí es que un trastorno. Exacto, sí que para mejorar tu vida cotidiana. Exacto, se trabaja de tal forma en el que se dan medios y se dan opciones para que no se note en tu día a día, que no notes ningún tipo de dificultad. Lo sé porque vivo con una persona que tiene dislexia y es muy complicado. No tiene memoria, debemos repetir. Me da una palabra para otra, te dice qué dice, pero debe entender que no es eso, es cerca, pero sí, no es exactamente, y cambiar la palabra, la frase y todo no se puede. Efectivamente. Por último, Sheila, me interesa que sabe que tú enseñas otra forma de comunicación no verbal. Exacto. ¿Podría hablarnos de estas formas de comunicación y en qué casos las prescribe? Pues yo siempre digo que los sistemas alternativos o aumentativos de comunicación es la voz de muchos niños o adultos que no pueden hablar, ¿vale? Hay niños como parálisis cerebral, que tienen dificultad por tema de espasticidad en la musculatura orofacial. Hay niños TEA, trastorno del espectro autista. Hay niños con trastornos graves del desarrollo, en los cuales la comunicación se hace muy difícil. Entonces hay sistemas aumentativos. Los sistemas aumentativos lo que hacen es ayudar a esa comunicación, ya sea a través de pictogramas, de gestos. A día de hoy tenemos la suerte de que tenemos las tablets con los comunicadores, con aplicaciones específicas en las que vamos metiendo toda la información y de forma adaptada a cada menor. Entonces, eso es de forma aumentativa, y la comunicación, los sistemas alternativos son los que realmente dan voz a niños que no pueden hablar. Por ejemplo, niños dentro del espectro autista no se pueden comunicar de forma oral y usamos los tableros de comunicación en los que vamos moldeando la comunicación de tal forma que si me quiere decir Sheila o mamá, quiero pan, pueda irse a su comunicador, mamá, quiero pan. Y además son todo con pictogramas, y es darle voz a las personas que no pueden hablar. Eso es una maravilla. Y esto puede ser muy útil para personas también que tienen como mayores, pero de Parkinson o Alzheimer. Efectivamente, sistemas alternativos y aumentativos de comunicación hay muchísimos que sirven tanto para menores como para adultos. Hay adultos,
pues en este caso personas mayores que le da un ictus y pierden su capacidad, y hay que rehabilitar esa capacidad. No es lo mismo trabajar con un niño que con un adulto. Con un niño siempre acompañamos ese camino, siempre vamos guiando, pero con un adulto tenemos que rehabilitar la función que se ha deteriorado, un ictus, una enfermedad neurodegenerativa. Entonces ahí sí que en muchas ocasiones también utilizamos estos paneles de comunicación, ya que si no sale la voz, podamos utilizar un panel y poder comunicarnos. Eso es dar voz de una forma alternativa y es fundamental para mejorar esa calidad de vida. No parece, pero esta profesión es muy, 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 muy importante, ¿no? Sí, y se habla mucho también de que ha aumentado el autismo, ¿es verdad? Como decía antes, no es que haya aumentado, sino que tenemos más información. Antes, ante las señales de alerta, se dejaba pasar mucho tiempo hasta que llegaba el tiempo en el que ya era tarde, ya no se podía hacer más. Tener en cuenta que lo que es la neuromodelación neuronal hasta los 6 años es fundamental. Sin embargo, pasados los 6 años es mucho más difícil. Se consiguen cosas, pero sí que hay mucho menos plasticidad neuronal, ¿vale? Entonces, de hecho, la atención temprana va desde los 0 a 6 años por ese motivo. ¿Qué ocurre? Que antes se dejaba, ya hablará, ya, y a día de hoy no. A día de hoy, ante una mínima señal de alarma, los pediatras o los maestros dicen, oye, aquí tenemos que... Entonces, no es que haya aumentado su prevalencia. Es que se comentaba, no sé si era por bulo, que desde la pandemia había más... autismo parece que hay por más. La vacuna. Sí. Tú lo has escuchado, ¿no? Eso se ha escuchado, y de hecho se ha escuchado que si es la vacuna, que si es una pastilla, una vacuna que se ha vacunado. Eso realmente no hay no hay nada que avale esa información, ¿vale? Eso no... hay bulos y hay que dar... De hecho, muchos padres tienen que buscar algún recurso mentalmente y psicológico para decir, ha pasado por esto. Pero en muchas ocasiones es algo genético, que realmente venía desde el embarazo. No hay nada que avale esa información. Y entonces, bueno, pues es verdad que cuando hay un niño con autismo, pues sea cual sea el motivo, realmente lo importante es que tenemos, vamos a trabajarlo y vamos a darle calidad de vida a ese menor. Es muy complicado porque hay un espectro. El autismo tiene forma, pero muchas formas muy diferentes. Antes se dice de los mayores o de los niños, porque no habla que tiene como problema, es un poco débil, un poco, no sé, pasa una cosa mal. Y los mayores es de su edad, ¿cuál? Pero ahora tenemos diagnóstico, nombre y tratamiento cuando se puede, ¿no? Efectivamente, pero, vale. De hecho el espectro autista se le llama espectro porque no hay dos niños autistas iguales. Exacto. No hay dos niños, es decir, tú preparas un material y no lo puedes utilizar con dos niños, porque el espectro es muy amplio, hay tanto niños autistas como personas. ¿Qué papel tienen los padres y los cuidadores en el proceso de curación? Fundamental. Si tú hablas de trabajar en equipo, con los maestros, también los padres. Efectivamente. La familia es quien más tiempo pasa con los niños. Y le tenemos que dar el papel que se merecen, porque son sus padres y son los que más ganas tienen. Entonces tenemos que darle ese papel que se merece. Los profesionales realmente estamos para guiar a esa familia, porque no tenemos una varita que en 45 minutos decimos te solucionamos esto, no. Sino tenemos que guiar a esos padres, tenemos que enseñarles, porque muchas veces vienen perdidos sin tener información, tenemos que enseñarles a cómo guiar, a cómo trabajarlo en casa, y es fundamental. El peso de los padres es el 90%, y después el otro 10% los profesionales que trabajamos con los menores, pero la familia es fundamental, y de hecho tenemos que estar ahí no solo con el menor, sino una gran parte con la familia, sí. ¿Y cómo se pasa cuando la familia no participa, no sabe hacer bien, no se olvida de hacer a casa? ¿Cómo se pasa para ti? Se nota, claro. Se nota, porque es verdad que no es lo mismo que normalmente damos la sesión de semana en semana, no es lo mismo. Claro, no es lo mismo ver a un niño de semana en semana a que en casa se haya trabajado, se nota muchísimo. Nosotras en sesión, además, lo que hacemos es grabamos las sesiones y se las vamos mandando a los padres para que ellos vean lo que estamos haciendo, le damos el material para que puedan trabajar exactamente lo mismo que estamos haciendo en sesión, que puedan trabajarlo ellos en casa, y entonces con el material junto con los vídeos, pues ellos aprenden también a cómo hacerlo, porque cuando nos nace un niño con alguna dificultad no nos dan un libro y nos dicen, ala, ahí tienes a tu niño y el libro, no. Entonces sí que hay que guiar a la familia y no solo, como digo, no solo estar con el menor, sino acompañar a la familia es la base. Esencial, como tú dices. Esto es una necesidad, pero no todos los padres
o madres pueden a lo mejor ir a un especialista Efectivamente. y pagarlo. ¿Cómo lo hacéis? ¿Trabajáis con seguros médicos? ¿Hacéis también sesiones online? Puede tomar ¿Cómo lo encarga, hacéis? sí, de Lo la que hacemos, sanación. bueno, los niños con necesidades educativas especiales, aquí en Andalucía tienen una beca que les subvenciona una parte de logopedia y otra de reeducación pedagógica, que en nuestro caso lo da la psicóloga, y está subvencionado lo que es el curso escolar. Desde septiembre lo cuadramos en precio, normalmente además ahí hacemos un precio un poco más económico para los niños, que realmente estos niños pues son niños que van a necesitar de estos servicios durante mucho tiempo. Entonces hacemos un precio más económico y adaptamos los precios para que por lo menos todo el curso escolar desde septiembre a junio tengan cubiertas sus necesidades. También es verdad que está el servicio de atención temprana, que cubre de forma gratuita hasta los 6 años. Pero no existe también aquí persona que te ayuda en la aula. ¿Existe persona que te acompaña en la aula? En Francia existe. Para dislexia o... en los colegios existe, los PETIS, ¿no? está la PT, está vale, la vale. L, exacto, sí que existe, y de hecho tienen sus sesiones en el colegio. Sí, pero tienen no son suficientes, quizá, Efectivamente, ¿no? Para tantos niños. Efectivamente, se necesitaría muchos más recursos más. de los que hay, y hay que luchar por ello. Claro, ¿y tú crees, Seila, que la familia está cada vez más concienciada y busca un profesional y busca todas las alternativas para la solución de sus hijos? La gran mayoría de las familias están muy concienciadas y en el momento en el que su pediatra le dice, oye, vamos, aquí hay que moverse, la gran mayoría de las familias lo hacen. Cada vez, lógicamente, siempre lo digo, madre y padre hacemos lo mejor que sabemos por nuestros hijos, lo mejor que podemos. Entonces cada vez estamos más concienciados y queremos lo mejor para nuestros niños. Y sí, cada vez en el momento que nos dicen, nos dan una voz de alarma, buscamos recursos y buscamos medios. Pero tú sabes, un poco antes hablamos con Sheila y me dice que hasta poco tiempo, como 15 años o un poco más, hablar de esta profesión de especialización es como tabú. Sí, porque claro. Antes muy reciente. Sí, antes esta profesión era muy... reciente. Era muy tabú, porque es verdad que antes no se conocía tanto. Cuando había una persona con una discapacidad intelectual, Vale. se intentaba ocultar, se intentaba Exacto, ocultar esta información. Entonces, era una profesión muy tabú. A día de hoy ya no. A día de hoy ya al revés. Es como que si mi niño lo hijo necesita... tiene un problema, exacto. esta persona tiene un problema y Exacto. acude al profesional. Exacto. Exactamente. Nos tenemos que ir. Muy reciente. Vámonos. Sí. Bon. Que digas Seila dónde está, ¿no? Que dinos dónde está, Sí, Seila. pues mira, estamos en la Avenida del Faro, en edificio 75, y contamos con logopedia, psicología y terapia ocupacional. Así que allá ¿Cómo se estamos. llama tu centro? Sheila Logopedia. Muy original, ¿no? Es muy claro, ¿no? Exacto. De esta manera no Pues puede muchas olvidar. gracias, Seila. Además, Muchas qué gracias. risa más bonita tiene. Muchísimas gracias. Muchas Pues- gracias, Sheila, para crecer trastorno y soluciones para este todo y para decir la importancia fundamental de la comunicación de esta forma u otra, pero de toda manera comunicar hay solución y ya está. Muchas gracias, Hasta Sheila. pronto, Muchísimas Seila, que vaya muy bien gracias. todo. Y gracias, Adiós. hasta luego. Adiós. Fabián, hasta pronto. Gracias.